triunfa el movimiento revolucionario, triunfa el movimiento carrancista, pero también participan en la revolución Villa, Zapata, y también, como suele pasar en los movimientos de transformación, hay diferencias. Tan es así que Villa y Zapata llegan aquí a la Ciudad de México, están aquí en el Palacio, en el despacho presidencial. Es la foto de donde están sentados. Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada. Yo no sé si estaba embrujada o no. De todas maneras, antes de que yo llegara, la mandé a limpiar. La historia de México está llena de batallas, héroes, traiciones, pero también de leyendas que parecen desafiar toda explicación. Y una de ellas ha sobrevivido por más de un siglo. Una historia que habla de poder, de ambición y de una silla que, según muchos, carga una misteriosa maldición. Se dice que Emiliano Zapata, el caudillo del sur, nunca quiso sentarse en la silla presidencial del Palacio Nacional. No porque le faltara valor, no porque no pudiera hacerlo, sino porque estaba convencido de que aquella silla estaba embrujada. Pero, ¿de dónde nació esa extraña creencia? Para responder esa pregunta, debemos regresar a diciembre de 1914. Después de años de revolución, las fuerzas de Francisco Villa y Emiliano Zapata entraron triunfantes a la Ciudad de México. Era un momento histórico. Por primera vez, dos de los líderes revolucionarios más importantes caminaban por los pasillos del Palacio Nacional, el mismo lugar donde durante décadas habían gobernado los hombres más poderosos del país. Los fotógrafos estaban listos, los periodistas querían inmortalizar el momento y frente a ellos apareció el símbolo máximo del poder presidencial, la famosa silla del presidente. Cuenta la leyenda que Francisco Villa invitó a Zapata a sentarse en ella. Sin embargo, él inmediatamente se negó. Francisco Villa, mucho más relajado y bromista, él sí se sentó y ocupó el asiento. Las cámaras capturaron aquella imagen que daría la vuelta al mundo, pero Zapata permaneció un buen rato de pie. Y cuando le preguntaron a Zapata que por qué no quiso sentarse en esa silla, él respondió: esa silla está embrujada. Quien se siente en ella pierde el juicio. Quizás nunca sabremos si en realidad pronunció exactamente esas palabras o algunas otras referente a que la silla estaba embrujada. Pero sin embargo, lo que sí quedó grabado para siempre en la memoria popular de México es que la silla presidencial está embrujada. Porque curiosamente la historia pareciera darle la razón. Mucho antes de Villa y Zapata, numerosos presidentes habían llegado al poder con ideales nobles. Prometían justicia, prometían libertad, prometían servir al pueblo. Pero una vez sentados en la silla presidencial, algo cambiaba. Muchos olvidaban sus promesas, otros se aferraban al poder, algunos terminaban convirtiéndose en dictadores y varios acababan asesinados, derrocados o exiliados. ¿Es simplemente naturaleza humana? ¿O realmente existía una fuerza invisible alrededor del poder? Para Emiliano Zapata, el problema nunca fue la silla como objeto.
el verdadero peligro era lo que representaba. Representaba el poder absoluto, la ambición, la corrupción. Porque Zapata había iniciado una revolución para devolver la tierra a los campesinos. Porque para Zapata su objetivo no era convertirse en presidente, era luchar por su pueblo. Mientras otros soñaban con gobernar México, él soñaba con regresar a Morelos, con volver junto a su gente, con continuar la lucha agraria. Y quizás por eso comprendía mejor que nadie el enorme peso que representaba aquel asiento. Con el paso de las décadas, la leyenda fue creciendo. Cada nuevo presidente parecía alimentar el mito. Algunos iniciaban sus gobiernos llenos de esperanzas, pero terminaban envueltos en escándalos. Otros enfrentaban crisis económicas, conflictos sociales, protestas, violencia y decisiones que marcarían negativamente su legado. Entonces, la gente volvía a recordar las palabras atribuidas a Zapata: la silla presidencial está embrujada. Pero, ¿qué significa realmente esa maldición? Tal vez no sea un fantasma ni un espíritu. Quizás la verdadera maldición sea el poder mismo. El poder tiene la capacidad de transformar a las personas. Hace creer que nadie puede equivocarse, que nadie debe de ser cuestionado, que todos deben obedecer. Y es así como el gobernante deja de escuchar al pueblo. Muchos analistas consideran que esa fue precisamente la enseñanza de Zapata, una advertencia que sigue vigente más de 100 años después. Curiosamente, incluso en tiempos recientes, varios políticos mexicanos han mencionado esta leyenda, algunos en tono de broma, otros como una reflexión, pero la silla presidencial continúa siendo uno de los símbolos más poderosos del país mexicano. Y cada 6 años vuelve la misma pregunta: ¿cambiará el presidente? ¿O será la silla la que termine cambiándolo a él? Quizás jamás exista una respuesta definitiva. Tal vez nunca podamos demostrar si aquella silla estuvo realmente embrujada, pero sí podemos observar la historia. Y la historia nos muestra que el poder ha transformado a innumerables hombres. Tal vez Emiliano Zapata no hablaba de fantasmas, quizás hablaba de algo mucho más peligroso: la ambición humana. Esa fuerza invisible capaz de hacer olvidar ideales, promesas y principios. Y tal vez por eso nunca quiso sentarse, porque entendía que la verdadera victoria no consistía en ocupar un trono, sino en mantenerse fiel a la causa para la que había luchado. Y mientras la fotografía de Francisco Villa sentado en la silla presidencial continuó recorriendo libros de historia, la figura de Zapata permanece ahí a un lado, pero sin sentarse en la silla presidencial. Quizás Zapata quiso recordarnos que ningún poder es eterno y que toda silla, por importante que parezca, siempre termina quedando vacía. Pero ahora la pregunta queda para ustedes: ¿creen que Emiliano Zapata tenía razón? ¿La silla presidencial realmente estará embrujada? ¿O la verdad es que esa maldición siempre ha sido el poder? Pero antes de terminar este video de la silla embrujada, quiero dejarte una nota también muy pero muy importante que ha pasado de generación en generación, que posiblemente tú no sabías. Existe una leyenda que cuenta que el ejército de Emiliano Zapata inventó
el famoso pico de gallo, la salsa pico de gallo. Es una leyenda popular, pero que no está respaldada por documentos históricos. Pero que sí ha pasado de generación en generación, que la famosa salsa pico de gallo fue elaborada por primera vez por el ejército de Emiliano Zapata. Pero lo que sí cuenta una tradición oral es que los zapatistas solían preparar una mezcla sencilla de jitomate, cebolla y chile verde, ingredientes fáciles de conseguir en los pueblos de Morelos. Algunas versiones añaden que al incorporarle el cilantro, los colores recordaban la bandera de México, verde, blanco y rojo. Sin embargo, no existen pruebas de que ahí naciera el pico de gallo ni de que ese fuera el origen de su nombre. Muchas leyendas dicen que el famoso pico de gallo no se llamaba pico de gallo, que era una salsa mexicana que se había inventado en el ejército zapatista, pero que al llegar esa salsa a Estados Unidos, un americano, un gringo, al ver esos colores, le puso el pico de gallo. Solo es una leyenda urbana. De hecho, preparaciones muy parecidas al pico de gallo ya existían en algunas distintas regiones de México, desde mucho más antes de la Revolución Mexicana. La combinación de tomate, chiles y otros ingredientes frescos tienen raíces que se remontan a la época prehispánica. Pero hoy en día aún se dice que allá en el estado de Morelos, la gente asegura que el pico de gallo se formó en las filas del ejército de Emiliano Zapata. Y así es como terminamos este viaje por una de las leyendas más fascinantes de la Revolución Mexicana. Quizás Emiliano Zapata nunca pronunció exactamente aquellas palabras sobre la silla presidencial. Quizá esa leyenda fue adornándose con el paso de los años, pero hay algo que permanece vigente: el poder puede transformar a las personas, y esa fue la gran advertencia que la leyenda de Emiliano Zapata quiso dejar para las futuras generaciones. También descubrimos que no todo lo que se cuenta es completamente cierto, como la historia que atribuye a los zapatistas el origen del famoso pico de gallo. Es una tradición popular interesante, pero hasta ahora no existe prueba histórica que lo confirme. Pero mi gente del estado de Morelos lo confirma. Lo que sí es cierto que la historia de México está llena de hechos documentados, pero también de relatos que han pasado de generación en generación, mezclando realidad, misterio y tradición. Y ahora la pregunta es para ustedes: ¿creen realmente que la silla presidencial está embrujada? ¿O la verdadera maldición siempre ha sido la ambición del poder? Los leo en los comentarios. Si te apasionan los grandes misterios de México, las historias ocultas y las leyendas que pocos se atreven a contar, suscríbete a Voz Misterio, activa la campanita y acompáñame en nuestro próximo viaje, porque aún quedan muchos secretos esperando salir de las sombras. Hasta la próxima, y recuerda, no toda leyenda nace de la imaginación. Algunas nacen de una verdad que el tiempo jamás de los jamases pudo explicar.